Gran cantidad de proyectos de reformas del gobierno no alcanzaron a pasar en la primera legislatura. Ahora, con una baja aprobación del presidente Petro, cambio en las presidencias de Cámara de Representantes y Senado de la República y elecciones de alcaldes y gobernadores, ¿tendrá el gobierno la suficiente gasolina para sacar sus proyectos adelante? En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial lo analizamos. Pasado 20 de junio terminó la primera legislatura. Al inicio de la misma habíamos visto cómo posiblemente el gobierno iba a tener una aplanadora en los diferentes proyectos de ley, teniendo en cuenta la coalición de gobierno que había creado al inicio del mismo. Sin embargo, la radicalización del Ejecutivo llevó a que muchas de esas reformas, en especial la reforma a la salud, terminaran teniendo unos grandes interrogantes. Luego se generó una crisis ministerial, salieron los ministros que promovían la coalición de gobierno. Entonces luego miras el balance de esa primera legislatura, fueron 25 proyectos presentados por el gobierno, los cuales apenas fueron aprobados 11, eso es menos del 44%. Eso termina siendo un balance bastante pobre para el gobierno, pero es un balance positivo para la democracia. ¿Por qué positivo para la democracia? Porque se vio que funcionan los pesos y contrapesos y que funciona la separación de poderes. Eso no se había presentado en la historia reciente. En la historia reciente llegaba un presidente y básicamente el Congreso dejaba pasar todas las leyes que promovía ese presidente. La oposición no terminaba teniendo un rol tan relevante. Vamos que eso termina siendo favorable. Ahora bien, entonces el balance que encontramos y cuáles fueron los principales proyectos. Proyectos aprobados está la reforma tributaria, que le dará entre 20 y 23 billones de recursos adicionales para el gobierno en sus diferentes proyectos. Fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta del cuatrenio. Fue aprobada la jurisdicción agraria, el acuerdo de Escazú, se dio la modificación de la ley de orden público, se generó recientemente la adición presupuestal, que le generará más recursos a la educación, a la salud, en el frente de vivienda también. Se dio una reforma al Código Electoral, donde de pronto ahí van a generarse algunos de los elementos limitantes de cara a las próximas elecciones. Se dio una ley que va a proteger al campesinado y se dio un acuerdo de transporte con Venezuela. ¿Cuáles fueron los proyectos negados o más bien retirados? La reforma política, la legalización del cannabis que no alcanzó a tener los votos necesarios para que fuera aprobada. La reforma laboral que terminó siendo, o más bien no cumplió el quórum, entonces terminó siendo retirada y hundida. Fue también eliminada lo que es el proyecto de sometimiento a las bandas criminales, el proyecto de humanización de las cárceles, e incluso el aumento de paridad de género al 50%, que en nuestra visión era un buen proyecto. ¿Cuáles terminarán siendo aplazados para la segunda legislatura que empieza el 20 de julio del 2023? La reforma a la salud, que ya pasó un primer debate, la reforma pensional, que también pasó un primer debate, ambas tienen 4 debates. Se va a presentar una ley de servicios públicos, se va a presentar la modificación de la ley 30, que es todo lo que tiene que ver con educación, se va a presentar el código ferroviario, que es una de las apuestas en materia de infraestructura del presente gobierno, y se va a presentar la prohibición del fracking, que también fue uno de los mensajes que se presentó por parte de Gustavo Petro cuando era candidato. Algunos han considerado que los proyectos que fueron retirados o que se denominaron proyectos hundidos, pues ya no se presentarán. Resulta que es probable que muchos de esos proyectos pues terminen siendo presentados en la legislatura del 20 de julio. Es que estamos apenas al comienzo del inicio de esta era del gobierno de Gustavo Petro, por lo que es muy temprano hablar de unas derrotas fuertes en materia legislativa. Por eso es importante tener en cuenta cuál es el trámite de un proyecto de ley en Colombia. Básicamente un trámite tiene 4 fases. Una inicial fase, que es la presentación del proyecto de ley, luego va a la comisión donde hay una ponencia y ese se hace el primer debate, esa es la segunda fase. Luego están los debates en plenaria, que es la tercera fase, y la cuarta fase es la sanción presidencial. Cuando hablamos de la primera fase, que es la presentación del proyecto de ley, básicamente por parte del gobierno el proyecto se radica a la Secretaría General del Senado, a la Secretaría General de la Cámara de Representantes. Esa secretaría lo clasifica según la materia y le da traslado a una comisión. ¿Las comisiones cuáles son? Y ahí entra en la segunda fase. Tú tienes alrededor de unas 17 comisiones en la Cámara de Representantes, tienes alrededor de unas 16 en el Senado, y cada una de ellas se especializa en una materia particular. Por ejemplo, fue muy protagonista la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes porque analizaba los temas asociados a la parte laboral y a la parte de salud, y entonces ahí fueron debatidos inicialmente el proyecto de reforma laboral y el proyecto de reforma de la salud. Entonces, dependiendo de la materia, pues se radica en una comisión. Cada comisión tiene un número limitado de congresistas y hay un presidente.
Ese presidente de esa comisión asigna a un grupo de ponentes para que estudien el proyecto de ley y presenten un informe. Ese informe se denomina la ponencia. Esa ponencia entonces es sometida a discusión por parte de los congresistas en esa comisión y se conforma el primer debate. En ese primer debate, esos congresistas pueden proponer enmiendas, modificaciones, adiciones o incluso la suspensión total del proyecto o el retiro de algunos artículos específicos. Entonces, la segunda fase. Después de esta, entran los debates en plenaria. Ahí hay que hacer una distinción cuando hablamos de leyes ordinarias o de leyes estatutarias. ¿Qué es una ley ordinaria? Es básicamente que el proyecto busca hacer una modificación de una ley existente. Cuando estamos hablando de una ley ordinaria, hay 4 debates. Cuando hablamos de una ley estatutaria, es que es un proyecto, es una ley que va a tener un cambio en el tema de derecho constitucional. Entonces, ejemplo, la reforma a la salud, en nuestra visión, tiene que tener un tema asociado a derecho constitucional. Entonces, debería ser una ley estatutaria que tenga 8 debates. Sin embargo, el gobierno dijo, esta es una modificación de la ley 100, entonces una modificación, al ser modificación de una ley, va por trámite ordinario, entonces va por 4 debates. En ambos, bien sea por 8 debates en el tema de ley estatutaria, por 4 debates es una ley ordinaria. El primer debate fue el que se hizo en la comisión, sí, ese fue el primer debate. Luego en las plenarias se presentan 3 debates adicionales si fuera una ley ordinaria, o estaríamos hablando de 7 debates adicionales si fuera una ley estatutaria. Ahora entonces el debate se hace en la plenaria y ahí ya están todos los congresistas, no es un número reducido, entonces van a Cámara, ¿sí? Se presenta la ponencia, se hace la discusión en la plenaria de Cámara y luego se hace la discusión en la plenaria de Senado. Ahí pueden haber unas particulares, o más bien en esa discusión también interviene el gobierno que hace la presentación, los ponentes también hacen las presentaciones, pueden tener discusiones, pero los únicos que tienen votos son los congresistas. Ahí se pueden presentar unas particularidades y es, si el proyecto es aprobado por la corporación donde inició la comisión, entonces si la comisión era la Cámara de Representantes y entonces la corporación que lo aprobó en los debates posteriores es la Cámara y luego pasa al Senado y el Senado lo niega, ambas corporaciones deben reunirse para acordar un nuevo texto o, si deciden, suspender el proyecto. Lo mismo pasaría si es en una comisión que empieza en Senado, luego pasa a una plenaria en Senado y luego pasa a Cámara. Si Senado lo aprobó y Cámara dice que no, se tienen que reunir para crear un nuevo texto o definir si suspenden el proyecto. Si ambas corporaciones lo aprueban, el proyecto es enviado al presidente para que tenga la sanción presidencial. Si el presidente no está de acuerdo con ese proyecto y en el documento que va a firmar, pues básicamente o lo suspende y lo retira o tiene que iniciar todo el trámite. Entonces, con todo esto en mente, nos surge la duda es si el gobierno va a tener la suficiente gasolina para aprobar sus proyectos en esta segunda legislatura. Eso va a depender de 2 órganos, del mismo gobierno y del Congreso. El gobierno, con la figura del presidente Gustavo Petro, que ha venido de más a menos. Si uno mira la encuesta de Inbamer de favorabilidad frente al presidente, que es un sondeo donde van a 1.200 personas, eso está en 57 municipios y esos municipios 16 son capitales. En noviembre del 22, cuando estaba iniciando el gobierno, ante la pregunta de si usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente, el 50% de las personas lo aprobaba. El dato más reciente, que fue el de mayo del 2023, las personas que lo aprueban es el 33,8%. Entonces tienes una figura del presidente Petro que ha venido estando bastante afectada. Entonces, esa favorabilidad del mismo pues va a depender de que esos proyectos pasen o no pasen. El segundo actor clave pues termina siendo el Congreso. Un Congreso que está de cierta manera dividida. O sea, cuando tú miras la plenaria y encuentras un partido liberal, que en teoría es partido de coalición, un partido bastante dividido. Partido unificado como coalición es el Pacto Histórico, el Verde también un poco y los comunes. Luego encuentras un partido como el Conservador, que inicialmente había dicho ser de coalición y ya se declaró independiente. Lo mismo el partido de la U, que inició siendo partido de coalición y ya se declaró independiente. Te vas a Cambio Radical,
que había sido inicialmente partido independiente, ya es partido de oposición. Y tienes al Centro Democrático, que desde el inicio pues se marcó como un partido de oposición. Entonces tienes ya un Congreso que ha venido cambiando de manera importante su posición desde el inicio del gobierno hasta la actualidad. Entonces aquí el actor más clave va a ser el ministro Velasco, el ministro del Interior, que va a buscar recomponer esa coalición de gobierno para que los proyectos sean aprobados. Pero se enfrenta a dos grandes retos adicionales. Los presidentes tanto del Senado como de la Cámara son cambiados en la próxima legislatura, la que empieza el 20 de julio. Y ya el presidente no puede ser del pacto histórico, tiene que ser de otro partido. Entonces ahí va a tener un limitante. Y un segundo aspecto son las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores que veremos en octubre, donde aquellos partidos que perdieron las elecciones presidenciales van a trabajar muy fuertemente para poder ganar esas elecciones regionales. Y eso también le pone una presión frente al Congreso. Entonces genera ese interrogante de si en esta segunda legislatura el balance va a seguir siendo tan pobre como el que se presentó en la primera legislatura por parte de la ejecución o de la gestión legislativa del gobierno. En nuestro próximo capítulo analizaremos el índice de confianza sectorial de junio, un indicador que está mostrando que los actores locales han aumentado su desconfianza sobre el país en un 35%.